Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todo ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Muy bien, pues comenzamos este nuevo episodio de Sapiens Medicus Radio con las perlas clínicas y en esta ocasión un tema súper interesante es marcadores en lesión renal aguda y para ello les tenemos un gran experto en el tema. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizó su especialidad de medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, su especialidad de nefrología la realizó en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y tiene un fellowship en nefrología de cuidados críticos en la International Renal Research Institute de Vicenza, Italia, así como la el University Medical Center Mississippi en Jackson, en Estados Unidos. Se trata del doctor Salvador López Yacomán. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todos. Como siempre, un gusto estar y participar en cosas de vanguardia. Muchísimas gracias, doctor. Pues un placer tenerte aquí en el programa. Y como bien decía, vamos a hablar sobre marcadores en lesión renal aguda. Primeramente, ¿cómo está definido de manera clásica lesión renal aguda, doc? Sí, en la actualidad, desde el 2012, la manera operacional en la que definimos lesión renal aguda es a través de la elevación de creatinina, que es un biomarcador natural, estrictamente una elevación de más de 0.3 en 48 horas o más del 1.5% en 7 días, se cataloga como una lesión renal aguda o bien una disminución de volumen urinario. Una vez ya diagnosticada en base a estos criterios, pues se puede estadificar de acuerdo a la magnitud de los cambios en la creatinina y en el volumen urinario. Bien, pues buenísimo. ¿Y hacia dónde va la definición de lesión renal aguda? Sí, mira, esta definición se empezó a gestar desde el 2002 aproximadamente. Ya en 2004 se publican las primeras, porque se ha encontrado que estas modificaciones impactan en la morbimortalidad de los pacientes tanto dentro como fuera del hospital. Sin embargo, pues, dista mucho de ser perfecta. Es útil desde el punto de vista epidemiológico y que nos predicen los desenlaces, pero tiene una utilidad limitada para tomar decisiones clínicas en el manejo. Derivado de esto, pues uno de los principales tópicos de búsqueda de las sociedades internacionales de nefrología es encontrar pues, nuestra troponina, como los cardiólogos, que nos identifiquen un daño renal en donde podamos hacer intervenciones. ¿Por qué? Porque sabemos que con estos dos biomarcadores, la creatinina, aunque es accesible, no es el biomarcador ideal, sobre todo por el desfase que hay entre la lesión y la elevación. Tampoco es el ideal porque hay otras situaciones que pueden condicionar su modificación. Y el volumen urinario, aunque es sensible, también tiene muchas limitaciones. Entonces, la principal investigación desde el punto de vista diagnóstico está volcada hacia encontrar cuáles son los biomarcadores ideales. Ya. Y bien, estos nuevos biomarcadores, ¿cuáles son los que debemos todos conocer en lesión renal aguda? Sí, hasta la fecha se han investigado más de 50 biomarcadores de arresto celular, de productos de células inflamatorias, productos propios orgánicos como la cistatina C. Sin embargo, no todos han mostrado su utilidad. Yo digo que los que llevan la cabeza por mucho es el Engal y la cistatina C. Y el NephroCheck, que es la combinación del inhibidor de metaloproteinasa 2 con la proteína de unión número 7 que indican el arresto celular. Esos son los dos biomarcadores que desde hace 10 años tenemos en la mira. Han pasado la interleucina 8, han pasado el TIM1, han pasado otra serie de biomarcadores como la proteína lipídica ligada al hígado, pero no han mostrado un beneficio.
los que mejor se han comportado en diferentes espectros de la enfermedad o diferentes etiologías es el ENGAL y el NephroCheck, que se conoce así de manera genérica. Ya, ok, y bueno, así como defines en diversos escenarios que podemos encontrarnos y utilizar los diversos biomarcadores que están, pues ahora sí en boga, ¿qué pasa en el paciente con sepsis? Sí, esa es una muy buena pregunta. El principal obstáculo que nos enfrentamos al investigar los biomarcadores es que la definición que comentamos de lesión renal aguda es una definición sindromática. No nos dice si la elevación de creatinina es por glomerulonefritis, por sepsis, por un nefrotóxico. Actualmente se han buscado varios biomarcadores que sean más específicos de diferentes etiologías. De lo que hablábamos del ENGAL, ese se encuentra más en falla cardíaca o en cirugía cardíaca, y el que es de mayor utilidad a nivel de sepsis hasta ahorita es el NephroCheck, es esta metaloproteinasa y su combinación con la proteína de unión. Esos son, yo digo que el NephroCheck es el que se puede utilizar más en sepsis o el que mejor rendimiento ha mostrado hasta ahorita, más que el ENGAL y más que toda la serie de biomarcadores que se han estudiado. Ya, ok, y bueno, ese es por un lado el escenario de sepsis. ¿Qué pasa con el punto de corte en pacientes con enfermedad renal crónica? Ese fue otro de los aspectos en el que nos topamos, porque una cosa es tener una lesión renal aguda en una persona que tiene un riñón aparentemente sano, y otra cosa es tener una enfermedad renal crónica una lesión renal aguda agregada a una enfermedad renal crónica. En los pacientes tanto con enfermedad renal crónica sin enfermedad renal crónica, actualmente en NephroCheck se usa el mismo valor de corte. Un valor de corte que sea muy sensitivo, que sea menos de 0.3 nanogramos por mililitro del NephroCheck, es altamente sensible o tiene un valor predictivo negativo muy alto de una lesión renal aguda. Uh-huh. Un valor de corte mayor a 2 en pacientes con enfermedad renal crónica del NephroCheck tiene un valor predictivo positivo de una lesión renal aguda o de un daño ya a nivel tubular con mucha especificidad. Por eso el rango o los puntos de corte son tan amplios. Uh-huh. El primer punto de corte es para tratar de excluir una enfermedad, y el segundo punto de corte tan alto es para tratar de confirmar una enfermedad o un estado patológico. Exacto. Ok, y bueno, ya están estos dos escenarios que son como pues de mucho diálogo, de ver, ¿no? Hacia dónde vamos. Pero, ¿qué pasa en no hay tema que podamos hablar sin que mencionemos a COVID-19 y la pandemia. Entonces, ¿qué pasa en COVID-19? ¿Estos biomarcadores no son de utilidad? Hay dos estudios italianos que son estudios pequeños, pero son los únicos dos que tenemos, pues al final de cuentas, no nada más en el aspecto renal y de los biomarcadores, sino de cualquier cosa que queramos hablar de coronavirus. Uh-huh. Pues los estudios siguen siendo muy pequeños y siguen pues mostrando ciertas limitaciones. Estos dos estudios tomaron la utilidad del NephroCheck. Entre los dos estudios yo creo que han de ser más de 100 personas. Tomaron la utilidad del NephroCheck, pero el valor sensible, o sea, para tratar de descartar con un punto de corte menor a 3, y vieron que se presenta igual como en cualquier otra sepsis. A final de cuentas, comparte el COVID algo con la sepsis desde el punto de vista renal, uh-huh, que es sistema inflamatorio exacerbado, esta tormenta de citocinas. Así es. Si bien podemos hablar que eso da para muchos temas, que el COVID o el SARS-CoV da lesiones renales agudas por múltiples mecanismos, sin duda el principal mecanismo sigue siendo la respuesta inflamatoria. Uh-huh. Ok. Y ahora, hablábamos al principio de la definición clásica de lesión renal aguda, ¿no? Y como siempre la hemos estudiado, aprendido, pero desde hace años se ha estado hablando de la nueva definición de lesión renal aguda, que es sin elevación de biomarcadores y el AKIN subclínico. ¿Qué hay al respecto? Sí, efectivamente. De hecho, en 2012 sale la clasificación, la nueva KDIGO, que combina AKIN y RIFLE.
y un año después sale el mismo grupo, pero en una publicación más modesta, a proponer un cambio en la definición de lesión renal aguda, en donde se incluye un AKIN subclínico que se define por la elevación de biomarcadores solamente, sin elevación de los biomarcadores o de los nuevos biomarcadores, sin elevación de los viejos biomarcadores. ¿Esto qué quiere decir? El ENGAL o el NEPHROCHECK elevados en orina y creatinina y volumen urinario normal. Eso es lo que se conoce como un AKIN subclínico, y es un AKIN meramente funcional, aparentemente a nivel de la función tubular. Uh-huh. Después agregan una definición del AKIN clínico, que es aquel en el que ya te eleva los biomarcadores clásicos como creatinina o te disminuye el volumen urinario. Puede o no puede tener la elevación de los biomarcadores. Si tiene de estos nuevos biomarcadores, ENGAL, NEPHROCHECK, creatinina, eso es lo que se conoce como un AKIN clínico ya, y con todas las implicaciones, con todo el estudio que se tiene ya de los últimos 2 décadas del impacto en la mortalidad y en la sobrevida de los pacientes, tanto del paciente como de la sobrevida renal, el pronóstico que van a tener de mayor riesgo de enfermedad renal crónica, requerir diálisis o morir de una causa renal. Ese es el futuro. Yo creo ya no es tan tardado, porque repetidamente en los estudios se han encontrado que estos puntos de corte para el NEPHROCHECK, se lo repito, menos de 0.3 descarta, más de 2 apoya el diagnóstico. Para el ENGAL, menos de 50 descarta, más de 150 en la mayoría de los casos, aunque depende también de ciertas patologías, apoya el diagnóstico de lesión renal aguda subclínica. Yo creo que se han de estar trabajando, pero pues ahorita todo es COVID, se estaba trabajando en actualizar las guías, en actualizar las definiciones. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios, varios estudios más bien, en los que se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen una lesión renal aguda subclínica, o sea, elevación de los biomarcadores, de los nuevos biomarcadores, sin elevación de los biomarcadores clásicos, tienen un impacto a largo plazo en mortalidad, tiene un impacto a largo plazo en enfermedad renal crónica y tiene un impacto a largo plazo en algo que se llama los MACE o los MACE y MACE, que son eventos finales cardiovasculares o eventos finales renales. Uh-huh. Oye, pues creo que quienes nos estén escuchando se van a poder dar cuenta que el usar los biomarcadores clásicos ya no va a ser lo único que tengamos o podamos usar, en general siendo no nefrólogos, sino que ya podemos aludir o acudir a estos nuevos biomarcadores, apoyarnos en ellos para descartar o corroborar pues la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, buenísimo, Doc. ¿Cómo te pueden contactar los que nos escuchan? Sí, me pueden enviar un correo a chava32@hotmail o doctorchava32@gmail. En Twitter estoy como @renalsac o en Facebook como Salvador López. Okay. Para cualquier duda, cualquier aclaración. En Twitter Renalsac es con Z de Zacatecas, ¿verdad? Exacto. Muy bien, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es invaluable lo que nos estás aportando en este segmento de Perlas Clínicas para Sapiens Medicus Radio. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu expertise, tus palabras, y no va a ser la última vez que te vamos a estar molestando por acá. No, por mí encantado. Gracias a ustedes. De verdad, desde la primera vez que trabajé con ustedes, que ya tenemos varios trabajos juntos, he visto el ahínco que le ponen, y eso es lo que necesitamos, y más en estos tiempos. No solamente hablar de COVID, hablar de todo, porque también la gente está muriendo de otras cosas, no nada más de COVID. Exacto. Pues muchísimas gracias, Doc. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Un abrazo, saludos a todos. Igualmente, hasta luego. Continuamos con el episodio de esta ocasión en Sapiens Medicus Radio con Covidario. Y el experto que tenemos el día de hoy ha hecho nota en las últimas semanas por lo que propusieron y que ha sido publicado pues, no nada más en redes sociales, sino en varios journals importantes,
Y pues él es médico por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en medicina interna y cuidados críticos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además es maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente el jefe de servicio de urgencias del Instituto de Nutrición. Démosle la bienvenida entonces al doctor Thierry Hernández Gilsol. Bienvenido, Doc, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la consideración y la confianza. No, pues a ti por el tiempo y estamos seguros que nos vas a poder platicar cosas padrísimas acerca de la escala ABC-COLS, que es la que proponen pues tu grupo y que pues ha ayudado a predecir el riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos en pacientes con COVID. Es una publicación que salió con el titular del doctor Juan Manuel Mejía Vilet y en la cual tú eres coautor, ¿no? Y pues no nada más eso, sino que ya al ver pues lo bien que estaba funcionando, sacaron su aplicación. Entonces ya tú nos platicarás un poquito más al respecto. Primeramente, Doc, ¿cómo surge la idea de ABC-COLS? Sí, desde que empezó todo esto, nosotros que nos fuimos preparando detalle a detalle de lo que se tenía que hacer en el instituto para poder atender a los pacientes, uno de los principios que teníamos que seguir era que en el instituto forzosamente, además de atender, tenemos que generar, producir investigación, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos que producir y sabiendo que tenemos que hacer, ayudar en ese sentido, no se trata nada más de producir por producir y publicar por publicar, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, ya iniciada la contingencia, pues obviamente que lo que traté de alistar y buscamos hacer, y bueno, funcionó, ha ido funcionando, es ir generando el concentrado de datos, de los pacientes, y inicialmente se empezó a hacer el concentrado de datos de los pacientes y eventualmente se trabaja mucho en equipo en ese tipo de circunstancias y poco a poco no sabíamos todavía qué es lo que íbamos a hacer. Obviamente sabíamos que íbamos a tener una cohorte de pacientes y que seguramente iba a dar una información, pero sabíamos que en algún punto íbamos a tener un problema de saturación y eso sabíamos desde el inicio. Desde febrero sabíamos que se iban a saturar los servicios de salud de la ciudad y pues de México. Claro. Entonces, ya teníamos desde hace tiempo en mente qué es lo que se tendría que ir publicando de diferentes cosas que eventualmente van a ir saliendo, pero en algún punto sabíamos que teníamos que desfogar el instituto hacia otro centro, y al mismo tiempo empezó a surgir la idea y se empezó a gestar la idea del centro de convalecencia de la Ciudad de México, el Citibanamex. Uh-huh. Y entonces, para esas mismas fechas, nosotros prácticamente los que estamos todos en esto del COVID diario es un círculo de médicos muy conocido, ¿no? O si no lo conoces bien, al menos lo conoces o sabes o has escuchado de él, ¿no? Entonces, sí, poco a poco nos fuimos relacionando muchos amigos, muchas personas, y en algún punto los mismos del Citibanamex empezaron a hablar con nosotros y decir, bueno, como qué deberían de ser los parámetros que deberíamos estar cuidando para que los pacientes sean referidos al Citibanamex. Y nosotros pues empezamos a hacer una discusión de cuáles deberían de ser los criterios para poder enviar pacientes al Citibanamex, y lo que estábamos tratando de buscar era que de inicio el centro de convalecencia pues iba a recibir pacientes preferentemente en convalecencia y que preferentemente, obviamente, no se agravaran, no fueran pacientes críticos. Uh-huh. Okay. Entonces, de alguna manera necesitábamos pacientes bien seleccionados que se fueran allá y que de alguna manera le diéramos una certeza de que ese paciente no se va a poner mal. Okay. Entonces, ahí surgió la primera duda inicial. Entonces, yo soy maestro en salud pública, uh-huh. No soy maestro en ciencias, sé, entiendo y puedo sobrellevar muchas cosas de estadísticas, pero definitivamente no es mi fuerte.
Y entonces, pues obviamente existimos un grupo de amigos, un grupo de personas que empezamos a hacer lo de la base, empezamos a ver todo lo demás, y eso lo platiqué con, pues con Mejía, con mi compañero, es compañero de generación Mejía, y yo le comentaba a Mejía, ¿sabes que necesitamos hacer una escala predictora que busque identificar pacientes que no vayan a agravarse para poder mandar a otro hospital? Así es como inició. Entonces, pues Mejía me decía, pues sí, pues bueno, o sea, la probabilidad, o sea, es la otra mitad de la probabilidad. Si nosotros buscamos encontrar la probabilidad de quién se va a grabar, pues el que no se va a grabar es lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una escala de que busque identificar qué pacientes se van a ir a la terapia intensiva? Okay. Entonces, así es como surgió la idea de que teníamos que hacer esto. Entonces, teníamos los datos, teníamos muchos datos, y pues ya sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Así es como surgió. De ahí fue que analizando los datos o viendo todos los datos que teníamos y platicando, fuimos cayendo un poco más en la realidad. El primero era que pues en nutrición nosotros tenemos, es un hospital utópico, por decirlo así, ¿no? Tenemos muchas cosas, se gestionan muchas cosas, hay mucha gente preparada, a donde sea que voltees y te apoyes, habrá alguien que te ayude y que es experto, pero sabíamos que no necesariamente eso es, sabemos que no necesariamente eso es el reflejo en todo México. Entonces, bajo esa premisa, lo que decíamos es, pues necesitamos un predictor que no nada más sea útil para el hospital, sino que sea útil para todo el país y para toda Latinoamérica, países en vías de desarrollo. Al inicio, cuando empezamos estas discusiones, sabíamos que existían otros predictores, pero pues nosotros empezamos a trabajar en el ABC Goals, y empezamos a trabajar con Mejía empezó a hacer el análisis de datos, y tú vas analizando las variables para ver cuáles variables puedes utilizar. Entonces prácticamente es un juego estadístico de ir checando variable, quitas, pones, y empiezas a hacer todo el análisis de las variables que se pueden utilizar. Y inicialmente sacamos como un primer ABC Score, un ABC Goals o un score que no tenía nombre todavía, y tenía muchas variables que obviamente incluían tomografía, ferritina y cosas de ese tipo. Entonces, pues platicábamos Mejía y yo y decíamos, sí, pues está bien, pero si yo le pido que haga ese score a alguien que está en un hospital de atención de guerra, que está en cualquier otra parte de la República, no va a tener ferritina. Así es. Y la ferritina le va a llegar 2 días después. Y la intención, cuando nosotros platicábamos todo esto de la referencia, era que cuando llegara un paciente a urgencias, nosotros sabíamos que todos los departamentos de urgencias iban a tener que recibir pacientes COVID. Pero también ya sabíamos que la estrategia de la ciudad iba a ser que no todos los hospitales iba a ser COVID. Entonces, un hospital que no es COVID recibe un paciente. Y una de las premisas que teníamos en la organización de todos los hospitales, o de los que platicábamos o trabajamos en todo esto, era que un paciente no se atorara en un hospital no COVID. Entonces, si está en un hospital no COVID y llegó a urgencias, pues lo van a tener que captar, pero lo más rápido posible tendríamos que moverlo. Y si teníamos que moverlo rápido, pues se trata de que hay que moverlo rápido, hay que ver cuáles son los criterios y hay que saber a dónde moverlo. Sí. Entonces ya no se volvió nada más mandar pacientes convalecientes al sitio de Banamex, sino también hay que mover pacientes y hay que saber a dónde los vamos a mover. Y sabíamos que tú puedes tener un paciente que es claramente crítico en el momento, pero la idea era saber que si un paciente ingresaba y aunque en ese momento se veía tranquilo, dijeras, bueno, pues pero se ve tranquilo, pero por los predictores o por este score, hay una probabilidad que no va a estar, no le va a ir bien. Entonces, no lo voy a mover al siguiente hospital para que lo tenga que volver a mover otra vez de otro hospital. Entonces, esa es la intención del score. Entonces, sobre todo bajo el contexto que sabíamos que cuando iba a llegar un paciente, y que sí nos sucedió, ¿no? Llega un paciente a urgencias, en ese momento está tranquilo, tú sabes que se tiene que referir, y en este momento que tú lo vas a querer referir,
prefieres empezar a pensar a dónde lo vas a referir de acuerdo a cómo crees que le va a ir. Y porque sobre todo en esas circunstancias tú sabes que a lo mejor no lo vas a poder pasar a tu terapia intensiva, porque ya está saturada. Sí, y ahí en ese sentido, Doc, ustedes están haciendo inicialmente un triage, ¿no? Para decidir si el paciente tiene alto riesgo de progresar y que termine la terapia o no. Y están dividiéndolo en 3 etapas, ¿no? La etapa pues meramente clínica, una que le agrega los estudios de laboratorio, y la última del estudio de imagen, la tomografía. Y en ese sentido, ¿por qué no aprovecharon otras herramientas como el COVID-Gram de los chinos y otras escalas que ya pues, existen desde hace tiempo? Sí, justamente cuando surge la duda, cada quien empezaba a dar como opiniones de qué tipo de escalas podíamos utilizar, escalas de otras enfermedades, de neumonía o criterios que era opinión de expertos, ¿no? Nosotros mismos o otros expertos también decían, pues yo creo que si tiene estos parámetros y estos parámetros, pues no debería de irse, ¿no? Y empezaba a surgir ya información de que, tienen ferritina elevada, tienen DHL elevada, Entonces empezaba a surgir como la idea de que cuáles podrían ser los laboratorios que nos íbamos a fijar para poder enviar o no enviar pacientes a convalecer o a una parte que fuera más crítica. Y para el tiempo que nosotros lo pensamos, porque esto es muy temprano, te estoy hablando en marzo ya se estaba pensando en esto. Uh-huh. Solamente existía la escala de Cole, la que es, hay 2 chinas, una que se llama Cole y otra que es Gram. Gram todavía no la publicaban. Y nosotros agarramos la de Cole y dije, no hombre, pues hay una escala que sacan los chinos y pues la podemos utilizar, vamos a utilizarla, ¿no? Y nos estábamos dando cuenta que todos los pacientes clasificaban como graves, todos. O sea, todo el paciente que llegaba a urgencias, grave, y dice, bueno, pues entonces no nos está ayudando. Uh-huh. No nos está ayudando a diferenciar, porque todos son graves y pues no nos daba la impresión que no todos los pacientes estaban siendo graves, ¿no? Entonces, sí dejamos de utilizarla, o sea, rápidamente se descartó porque digamos que en la vida real su performance no estaba siendo bueno. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a trabajar en las nuevas, y justamente en la nueva, y justamente platicando con Mejía era, pues bueno, y vamos a compararla contra el Cole, que seguramente va a ser mejor, y vamos a compararla contra el Gram, que seguramente va a ser mejor, pero hay que hacerlo bien, con la metodología estadística, y ahí mismo, esta parte que le hicimos de que haya una parte clínica, un segundo punto, y luego que se le agregara, era justamente pensando que no todos los hospitales tienen todo. Uh-huh. Entonces justamente decíamos, bueno, vamos a darles una escala y vamos a hacerla con las variables que seguramente un hospital va a tener. Sí, eso realmente se me hace buenísimo, porque no nada más le sirve a una institución pues que tenga segundo o tercer nivel, sino pueden empezar desde tener 0 laboratorios y únicamente guiarse con la clínica para ya tener un predictor hacia dónde va el paciente. Así es. Entonces, porque para mí, digo, sesgadamente en lo que tú vas viendo el día a día, que es sesgado y esa opinión experta no sirve, pero para mí la tomografía se estaba volviendo así, la tomografía, ve si está muy afectada la tomografía, si no está muy afectada la tomografía y todo eso. Pero yo sé, ¿quién tiene tomografía en urgencias? Digo, nosotros tenemos tomografía dentro de urgencias a 3 metros de IRCP, pero eso no es una realidad de México. Entonces, se decía, pues qué padre que tenemos tomografía, pero no podemos meterle el score. Entonces Mejía me decía, no, pues sí, pero sí está dando buen, yo creo que lo que podemos, y todas estas ideas, me dije, bueno, ¿qué te parece si lo dividimos? Le ponemos clínica, y nos pareció muy padre, y entonces obviamente que, pues nos pareció una buena idea, y tratar de empezar a hacer. Entonces empezó a trabajar cada vez más, se tiene que hacer mucha labor estadística, mucha labor de análisis, y pues esa labor viene con Mejía, con Berta, con todos los demás, la captura de datos, una buena captura de datos, porque obviamente que una escala predictora con datos mal tomados o no falseados, pero no son falseados, sino que son mal capturados, generan eventualmente problemas en el futuro.
Entonces, pues todo eso se tuvo que trabajar bastante bien y para que pudiera salir algo bastante decente. Y la intención de nosotros siempre ha sido, y es algo que es algo muy genuino entre nosotros, entre los amigos y las generaciones, no es publicar por publicar, no es generar información no es volverte famoso, no es realmente a través de la investigación hacer algo que ayude, no, Sí, no es exacto. algo que tú te vayas a colgar y ahí me buscas y ahí salgo y ahí me tienes, no, es vamos a tratar de buscar algo que le sirva a la gente y que sea útil. Entonces lo empezamos a trabajar y yo sé que no es parámetro, pero al final de cuentas cuando empezamos a ver que sacamos el preprint y que lo pedían, lo buscaban, lo hacían y nos empezaron a comentar por redes y en corto, oye, pues sí, me gusta, ajá. Fue cuando dijimos, sabes que pues sí tenemos que sacar una aplicación, ¿no? Uh-huh. Obviamente que en este mismo tiempo también teníamos que ir trabajando la parte de que se publicara, porque pues un preprint, nosotros mismos los criticamos hoy en día, de decir, no, pues es que es un preprint, no manches. y decíamos, bueno, pero sí tenemos que publicarlo, ¿no? Entonces se tuvo que trabajar mucho en eso porque también tenía unos issues estadísticos que teníamos que sobrepasar, de que estuviera bien realizado el artículo para que se pudiera publicar, y pues esa parte es una labor que hizo bastante fuerte también Mejía, para poder terminar de hacer el trabajo y que tuviera un buen background estadístico de que puede servir. Obviamente que todavía le falta para hacer el score, pues le falta todavía camino, pero pues así se empieza, ¿no? Pues los valores que están ahí reportados en el preprint, del valor predictivo y el área debajo de la curva para cada uno de los tres pasos, ¿no? El clínico, laboratorio y clínico, laboratorio de imagen, tienen pues mayor potencial que pues Cold Score, que News, que todos los que previamente se estaban usando. Entonces la verdad es que se me hace muy muy interesante y buenísimo. Y bueno, en la aplicación ahorita la estamos ya mostrando. También está trasladado, esto que se puede leer en el preprint, está trasladado a la aplicación y se puede escoger si se tiene el puntaje completo, que en este caso sería con laboratorios, y si no se tiene laboratorios. Y ya una vez entrando, pues puede uno seleccionar de manera muy fácil y pues a mi parecer bastante intuitivo, pues simplemente seleccionar sí, no, e incluso pues el índice de Charlson de comorbilidad, ¿no? El puntaje que se pueda tener de 0 a 2 o 3 o más, etcétera. Entonces se me hace buenísimo. ¿Y qué se está haciendo, Doc, para cómo se está llevando a cabo su validación en otros centros? Sí, esto es mucho más complejo, pero sí se va a hacer, sí se va a lograr, ¿no? Justamente antes de esto, o sea, te platiqué esto, lo del parte del call y del gram, pero ahorita que lo comentabas del news y del CURP y esto, sí que eso ahorita lo platicamos, pero la validación, lo que tenemos es, para poder validarlo necesitamos obviamente que se utilice en otros centros, ¿no? En otros centros. Es difícil. Hemos tratado de trabajar con bases de datos de otros hospitales y pues no es sencillo, porque no en todos lados se tiene como en nutrición una estructura que trabaja pro investigación. Entonces, extraer datos confiables no es tan sencillo en cualquier otro centro, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo problemático en la Ciudad de México. De todas maneras, afortunadamente o de alguna manera, pues sí nos han contactado, ¿no? Ya con la publicación y todo esto, y sí nos han contactado, y pues la idea es que nosotros damos lo que nos solicitan los autores de algunos otros artículos, que es lo que se hace a través de la correspondencia y todo esto. Pues ellos nos piden datos o nos piden circunstancias, detallitos estadísticos de las bases de datos, circunstancias o criterios de cómo tomábamos una variable. Entonces sabemos que se está tratando de validar,
o se está buscando validar y no somos nosotros específicamente. Que también eso es importante. Sí. Porque la validación por alguien más en otro centro es muy importante y pues nos apegaremos a lo que salga, ¿no? Entonces, también nos han mandado de alguna manera o buscamos tener acceso a bases de datos de otros centros y sería como analizar, ver y obviamente meter el protocolo y que se acepte, comités de ética y todo eso, y tal vez lo logremos, pero el issue más principal es, como a final de cuentas tienes que ser muy estricto en la manera que se obtienen las variables. Es muy difícil ahorita decir, oye, yo tengo una base de datos de 3 meses para atrás y tratar de modificar las variables y los criterios, porque ellos ya los tomaron de alguna manera que probablemente no quedan apegados estrictamente a la manera que se hizo el artículo. Entonces, de otra manera tendríamos que hacerlo prospectivo y tendríamos que esperarnos otro tiempo más, ¿no? Así es. Entonces, pues es trabajo que se hace y pues así es la investigación. La investigación es paciencia, es tolerancia a la frustración, es volverlo a hacer, volverlo a repetir y pues lo bueno de esto es que a final de cuentas, pues al menos en el instituto pues hay mucha gente capaz y que ya sabe cómo sucede todo esto, entonces no se cometen los clásicos errorcitos de la toma de datos, variables, detallitos que se hacen, y eso nos ayuda mucho. Entonces yo espero que salgan validaciones pronto y muy probablemente sean por otros grupos, no por nosotros. Claro, pues entonces pareciera que el principal reto que se tiene pues a corto plazo es precisamente generar esa validación independiente y que la información con la que se esté validando sea fidedigna y esté tomado pues de manera estructurada, ¿no? Así es. Para poder realmente avanzarlo. ¿Y qué hay de grupos extranjeros? ¿Ha habido interés por igual validarlo? Sí, hay grupos latinoamericanos con interés. Ya tenemos varios acercamientos y pareciera que sí hay gente que quiere validarlo más al sur del continente, ¿no? Hay gente de Sudamérica, gente de Centroamérica que ya nos ha contactado. Buenísimo. Y pues bueno, entonces sí, la verdad es que y además es algo que nosotros buscábamos y que se refleja es, pues decimos, bueno, pues al final de cuentas seguramente la población china es diferente a la latinoamericana, ¿no? Seguramente. Entonces, los chinos han tenido una manera abrumadora de estar publicando cosas y de alguna manera no es la misma infraestructura hospitalaria, de alguna manera no es la misma infraestructura de atención y de alguna manera no es la misma población. Entonces, para nosotros era muy importante esto porque dudo que, o sea, no creo que sea el mismo contexto en China del acceso a una cama de terapia intensiva que en México, el acceso a una cama de terapia intensiva, que en Perú, que en Bolivia, que en Colombia, que en Costa Rica, el acceso a una cama de terapia intensiva. Entonces, ese contexto para nosotros era muy importante porque era parte de estas herramientas, ¿no? Y era lo que nosotros buscábamos, que no, bueno, sí es aplicado a México, pero que también fuera como que algo que pudieran utilizar contextualizado a Latinoamérica, ¿no? Y esa era la intención y ayudó. También porque justamente estábamos viendo que en el triage, a la hora de empezar a triagear los pacientes, y seguramente lo has platicado, lo has visto, esta situación de la hipoxemia que tienen los pacientes, la happy hipoxemia, o como quieran llamarle, pero de alguna manera los pacientes están viniendo hipoxémicos. Y estamos viendo niveles de hipoxemia que no eran comunes, ¿no? Sí. Normalmente tuvías un paciente hipoxémico con 70 y ya, entonces, no, hombre, se sentía y se veía mal. Sí. Y por alguna razón, y no entiendo el mecanismo, pero los pacientes están llegando mucho más hipoxémicos y no necesariamente se ven a primera vista tan mal. Hay una plática que di hace ya muchos meses. Hay un doctor ahí en urgencias de nutrición, un médico general, Said, y él me dijo un punto bastante claro que no está publicado, no hemos podido, no lo vamos a poder hacer todavía o no se va a poder hacer todavía, pero me decía, si el paciente no se puede poner el cubrebocas, seguro viene desaturado. O sea, si hacia ojo de médico general que ya hizo la experiencia, porque obviamente él ha recibido miles de pacientes ya. Entonces,
nosotros les pasamos, cuando entran al triage, les pasamos un cubrebocas para que se pongan el cubrebocas y de ahí empezamos ya inmediatamente la atención, ¿no? Porque a veces no llegan o llegan con cubrebocas que se ven ya muy deteriorados y pues les pedimos que se pongan el cubrebocas. Entonces, en lo que lo sentamos para poner los signos vitales o en lo que se mantiene parado, él agarra el cubrebocas y los pacientes, ves cómo no pueden colocarse el cubrebocas. O sea, empiezan a fallar. Y a eso él mismo le llamó el signo del cubrebocas. Si tiene signo de cubrebocas, viene desaturado. Entonces, esto te lo platico. Ojalá un día pueda sacar la publicación del signo de cubrebocas, pero bueno, no importa. Pero el chiste está en que en el news, de alguna manera le dan un fuerte valor a la hipoxemia. Uh-huh. Y pues prácticamente todos los pacientes vienen hipoxémicos. O sea, tienes un hospital lleno de pacientes pegados al oxígeno. Y entonces la hipoxemia se estaba volviendo un valor muy fuerte y en el news le pegaba mucho. Entonces el news y el CURP y el resto de los criterios habituales para neumonía no nos estaba sirviendo porque prácticamente todos los pacientes que llegaban con hipoxemia los teníamos que hospitalizar. Así es. Entonces, a veces tienen el porto pues ahí bajo, en cualquier otra enfermedad lo mandas a su casa, y estos obviamente que no los íbamos a mandar a su casa. Entonces, llegó un momento que dijimos, CURP-PORT no nos está sirviendo, el news pues salen altos, entonces en teoría por news es un paciente crítico y debería entrar a la terapia intensiva, pero pues ni de chiste iba a entrar a la terapia intensiva. Entonces no nos estaban ayudando en poder discernir qué es lo que íbamos a hacer, y ahí fue también una situación porque nosotros empezamos a pensar que sí necesitábamos algo diferente. Sí, precisamente era pues la duda de por qué, si ya había esos pues scores que normalmente se utilizan en neumonía, por qué no estaban sirviendo realmente para hacer esa predicción de si el paciente se iba a terapia o no. Bueno, así pues es. Genial, doctor Thierry Hernández Gilsol. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu explicación a detalle de todo lo que ha sucedido desde el inicio y por qué surgió Escala ABC Gold y hacia dónde va pues en los próximos meses. Esperemos que siga siendo tan efectivo y que sea validado por muchas instituciones de manera fidedigna para que realmente se establezca como un estándar en la evaluación del paciente y su progresión pues ahora sí, a la terapia, ¿verdad? ¿Cómo te pueden contactar, doctor? Mayormente soy ampliamente tuitero, @Dr. Thierry. Prácticamente leo todos los tweets y hay gente que me contacta por Twitter. No queda evidenciado en Twitter, porque pues, hay cosas que la gente no se tiene que enterar, pues, pero me pueden contactar por Twitter, @Dr. Thierry, y también tengo mi correo. Mis correos están limpios, no están llenos así de 1000 mensajes sin haber leído, totalmente limpios, bien gestionados. El principal es el del institucional, thierry.hernandez, G de gato, @incmnsz.mx, que son las siglas del instituto. El correo institucional, de hecho, es el correo también del artículo, el correo de correspondencia. Y si no, pues me googlean y seguramente por ahí salen mis datos y casi hasta donde vivo, seguramente. Claro que sí, Doc. Pues muchísimas gracias y pues estamos en contacto. No será la última vez que estemos por ahí molestando. Muchísimas gracias por la confianza y pues muchas gracias y muy padre todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo
todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis. Y bien, continuamos con este episodio de Sapiens Medicus Radio en el segmento de Freud contra Skinner. Y el invitado del día de hoy es un gran experto en el tema de intervención en crisis. Nuestro invitado es psicólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara, fundador del Centro de Intervención de Crisis del Estado de Jalisco. Además, fundó la maestría en Psicología Forense del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Sinaloa. Es fundador del Centro de Evaluación Psicológica de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador y profesor de posgrado. Además, fue productor asociado y conductor del programa televisivo Estrategias al Cubo y Mente Abierta del Canal 7 de aquí del estado. Démosle la bienvenida al maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes y su amable auditorio. Muchísimas gracias, maestro. Pues este tema, como bien platicábamos previo a esta entrevista, es muy importante. Considero que va a ser de sumo interés y que todo profesional de la salud debe al menos conocer lo que es y cómo se puede acudir a ello para actuar en caso de que sea necesario. Y bueno, en ese sentido, sabemos que los últimos datos en México, esto a partir de un dato del 2017, hubo cerca de 6.600 suicidios en el país. La mayoría, y fue un dato que a mí me sorprendió bastante, es que son personas jóvenes, ¿no? A diferencia de hace 20 años, donde la mayoría eran ya adultos mayores. Y en este caso, y hoy en día se trata de jóvenes de entre 20 y 24 años que tienen la tasa más alta de suicidio, con 9.3 por cada 100,000 jóvenes. Y Jalisco, pues no se queda atrás. Desafortunadamente está incrementándose año con año. El último dato del 2019 fue de 6.74 suicidios. Y esto en relación pues a que el 96% de los suicidios se pueden prevenir y evitar siempre y cuando se tengan las estrategias y medidas pertinentes. Maestro, ¿en qué consiste la intervención en crisis? Bueno, la intervención en crisis es una herramienta que está orientada a proporcionar los elementos básicos para que una persona pueda enfrentar lo que le es angustioso, lo que le es doloroso, y que en un momento determinado tenga estas herramientas, como es su red de apoyo, como es manejo de la toma de decisiones de forma informada y no reaccionar meramente de forma impulsiva. La intervención en crisis tiene dos componentes importantes: la intervención en crisis de primer orden o llamado primeros auxilios psicológicos, que cualquier miembro de la población, como usted atinadamente decía, debe de saber manejar algunos de estos puntos en tanto que la persona recibe ayuda especializada. Y la intervención en crisis de segundo orden o llamada terapia multimodal es la que ya realizan los especialistas en el área de salud mental. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos es tratar de dar la contención emocional, brindar el marco para la toma de decisiones en tanto que la persona recibe una ayuda especializada. Mantener la calma, fomentar la verbalización, tratar de que la persona explore sus alternativas, son algunos de los objetivos iniciales de la intervención en crisis. Ya, y bueno, ¿qué es lo que no se nos debe pasar? Bien mencionaba algunos aspectos, pero ¿qué no se nos debe pasar en ese momento, pues, en el que hasta uno mismo se puede llegar a estresar y a poner en una situación, pues, algo agitada por no saber cómo reaccionar y encontrarse en una situación como tal? Una persona en crisis puede estar con una visión en túnel donde no percibe sus alternativas. No siempre están esperando ser ayudadas, pueden tener cierto nivel de hostilidad y es muy importante no discutir con la persona, no prometerle cosas que no seamos capaces de cumplir. Debemos de tratar de darle
algunos elementos de dónde acudir, quién le puede brindar la ayuda y cuáles son las herramientas en su entorno inmediato de las que puede hacer uso, desde técnicas de relajación muscular profunda. Hoy que estamos viviendo la cuarentena, las personas verdaderamente están angustiadas, están deprimidas, las ideas suicidas han incrementado y es muy importante que antes de recibir la ayuda de un profesional, el poder saber acompañar a una persona que está pasando por una crisis. Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización que se caracteriza por no poder tomar las decisiones en la forma acostumbrada, pero que puede contener un elemento positivo o negativo. Es decir, tenemos que aprender de la crisis y cómo manejar las crisis futuras. Ya. Y bueno, mencionaba ya algunas cosas de las que no debemos de hacer. ¿Qué debe quedar claro a todos los profesionales de la salud de lo que no se tiene que hacer en ninguna circunstancia estando frente a un paciente como tal? Una persona en estado de crisis, sea por ideación o tentativa suicida, por pánico, por haber sido víctima de un delito de alto impacto, es importante utilizar una voz pausada, no gritarle, no tratar de alarmarse y empezar a forzarla para que la persona colabore. Por el contrario, hay que tratar de utilizar una voz empática, buscar que la persona analice cómo fue que llegó hasta este estado, a quién se lo ha dicho, qué resultados ha obtenido a partir de intentar solucionar la problemática y qué obstáculos se han presentado. De lo que no se debe de hacer es prometerle cosas o situaciones que no vayan a poder cumplir. Te llamo el fin de semana y no le llaman, o te veo en la noche y no llegan, porque esto va a generar un estado de desesperanza, una visión catastrófica. También no prometerle situaciones idealizadas. Muchas veces en el afán de que se sienta bien, ya no pienses en ello, salte a caminar, da una vuelta. Cuando requiere un tratamiento psicológico profesional, ya cuando la tristeza, la desesperación, los estados de ansiedad están muy avanzados, y que no basta meramente con paliativos. La idea es que pueda contener la emoción, pero buscar ayuda en un área profesional. Claro, pues importantísimos consejos, maestro. Y bien mencionaba que ahora con la pandemia y la situación económica que se está derivando de todo ello, ha aumentado el número de casos de depresión, de ideación suicida, etcétera. ¿Qué tanto ha ocurrido esto? ¿Qué tan dramático es? ¿Cómo lo está viendo usted? Con base en las llamadas que hemos recibido de atención psicológica, efectivamente, 8 de cada 10 personas de las que llaman experimentan ansiedad, hay miedo al contagio, pero también hay reacciones donde la persona lo niega que puede estar pasando. Generalmente en el caso de los jóvenes hay el síndrome de invulnerabilidad, donde a mí no me pasa, yo no ocupo el cubrebocas. Hay otras reacciones, sobre todo en personas solas, donde la persona está muy deprimida, tiene que valerse por sí misma, no tiene una red de apoyo. En algunos casos hay personas que llegan a desarrollar ideas obsesivo-compulsivas. No solamente los cuidados o medidas, lavarse las manos, poder sanitizar todo el menage de casa, sino que ahora es una forma angustiante donde tienen que estarse lavando las manos, nadie entra, la familia nadie sale, empieza a haber una relación tensa dentro de casa, y que es la forma particular que algunas personas tienden a manejar su ansiedad. Ha aparecido casos de violencia intrafamiliar, se ha incrementado los casos de abuso sexual infantil dentro de casa. En un estudio realizado en la Universidad de Guadalajara por la doctora Marta Vidrio, hasta 90% de los agresores de abuso sexual son padres, abuelos, padrastros, tíos, inquilinos en la familia, y muy pocos casos que son personas fuera de casa. No que no exista, pero que generalmente está con la pandemia recrudeciendo el problema.
Sí, pues definitivamente es una situación que es difícil pues de manejar, ¿no? Y más desde uno como profesional de la salud poder intervenir a ese tipo de pacientes. En lo personal tengo varios pacientes míos ya de la tercera edad y es generalizado el hecho de que se sientan solos, se sientan deprimidos y que no tengan o estén entrando en el pensamiento de la desesperanza, ¿no? De qué es lo que viene, el futuro es incierto y a poco voy a pasar mis últimos momentos así, ¿no? Entonces ahí es donde uno, híjole, se la ve uno complicado porque no sabe qué responder, porque no sabemos, ni siquiera uno sabe cuándo va a llegar el momento en el que esto pueda pues mejorar, llegue la vacuna y podamos volver a salir a las calles. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos nosotros aconsejar en el momento, no necesariamente agudo de intervención en crisis, sino en el día a día de la consulta con el paciente que se siente así? Bueno, generalmente va a tener menos estados de crisis la persona que tiene una perspectiva de orden, una perspectiva de claridad. Lo cierto es que algunas personas ante esta nueva enfermedad es algo que no esperábamos, fue inesperado, de una magnitud impactante, tienen que desarrollar recursos adaptativos a las nuevas condiciones. Para aquellas personas adultas mayores, el tener una rutina, el levantarse por la mañana, el poder programar actividades, el tener hasta una adecuada programación del tiempo libre, le va a poder permitir no estar rumiando, dando vuelta a las ideas de tipo catastrófico. ¿Qué es lo recomendable? Establecer una red de apoyo si no tiene familiares, con los vecinos, el empezar a poderles incorporar a estas nuevas herramientas tecnológicas que les van a permitir tener contacto con el vecino, con los amigos, con familiares que viven en otro país o estado de la República, el poder tener actividades recreativas, por ejemplo, dependiendo su edad y grupo cultural, si le gusta jugar dominó, si le gusta jugar cartas, los juegos de mesa, si es que puede invitar a alguna persona cuidando las medidas de sana distancia, el tener una situación de siestas cortas, porque si la persona duerme mucho durante el día, altera los ciclos de sueño-vigilia y una queja generalizada está siendo el insomnio. Programar su alimentación, ya que algunas personas para mitigar el aburrimiento o el manejo del tiempo están cocinando todo tipo de postres, de antojitos, y que esto también ha repercutido en tener dietas calóricas elevadas que también se relacionan con los estados de crisis. Entonces es importante que en el día a día él vaya quizás por semana realizando con un calendario de sus actividades. No el ama de casa tiene que hacer todo el tiempo que hacer, ni está obligada a estar todo el tiempo con los hijos. Hay que tener rutinas para los niños, para los adolescentes, para los adultos mayores, dividir la casa en espacios donde puedan convivir, pero luego los adultos mayores queden retirados de los niños, que la queja generalizada es el ruido, la inquietud, el correr, el brincar, y que también para el niño pues requiere un espacio para desfogar todas sus emociones, ¿no? Entonces, en la medida que tenga un plan, va a mitigar estos estados de ansiedad. Claro, pues importantísimos consejos, maestro. Definitivamente van a ser útiles para pues aplicarlo en la práctica diaria con los pacientes que nos lleguen así y poderlo pues al menos suavizar, ¿no? Y poderlo en caso de ser necesario canalizar hacia allá ayuda profesional. Y bueno, maestro, por último preguntarle, se ha visto que ha habido aumento en general en la población, pero los profesionales de la salud, en particular pues, médicos o enfermeros, nos hemos visto pues, sumamente sobrepasados con la cantidad de pacientes, las muertes, etc. ¿Ha notado o se ha visto un aumento en lo mismo, las crisis en profesionales de la salud?
Definitivamente, desde antes de la pandemia, la ideación y la tentativa suicida ha aumentado en profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, que son personas que tienen una profesión de alto impacto, de alto nivel de estrés, que hay una sobresaturación de actividades donde todo es para ayer, donde todo se requiere de forma urgente, y que a veces como profesionales no manejamos estrategias para manejar el estrés, actividades al aire libre. Ahora con la pandemia se agrega una nueva situación que a veces es el rechazo del personal de salud por el miedo al contagio, y ha habido personas donde las han bañado con cloro, no las dejan entrar al edificio, reciben agresiones en el transporte público, y que eso definitivamente ha repercutido en su estado anímico, porque aún donde están siendo profesionales que entregan la vida misma a la atención de los demás, a veces puede haber un rechazo por la incomprensión del trabajo que están realizando. Sí, pues definitivamente es un tema también muy, muy crítico y que para mí es una desgracia, ¿no? El hecho de que en nuestro país y otros tantos de Latinoamérica se trate de tal manera, se dé un maltrato y abuso físico y psicológico a los profesionales de la salud mientras se están entregando completamente a sus pacientes. Y vemos totalmente lo contrario en Europa, ¿no? Donde ha habido muestras de agradecimiento y aprecio hacia el trabajo que se ha realizado. Entonces seguramente será un tema en el que lo estaremos buscando, maestro, para volver a platicar un ratito. Y bueno, maestro, ¿cómo lo pueden localizar para ponerse en contacto con usted y ver si en caso de que requieran algún profesional de la salud apoyo psicológico? Pueden contactar a través de la línea telefónica el 1058-5200, la extensión 34280. Esta es una área de atención psicológica de primeros auxilios que trabaja de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Si la persona tiene una situación de crisis a medianoche, el fin de semana, puede marcar el 075 o el teléfono 3833-3838, que es el servicio de intervención en crisis, 24 horas, los 365 días del año. Excelente, maestro. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por todo esto que nos está aportando, y definitivamente es un tema al cual le podemos sacar muchísimo y seguramente lo estaremos buscando más adelante aquí en el podcast. Le agradecemos muchísimo su participación. Siempre a la orden y un gusto saludarle. Igualmente, hasta luego, maestro. Y bien, concluimos el programa del día de hoy con el segmento de charlas de café, y en esta ocasión tenemos a una invitada que nos va a hablar sobre seguridad del paciente. Ella es médico por la UNAM, cirujano general por la misma universidad, tiene una maestría en administración de instituciones de salud por la Universidad de La Salle, además tiene una especialidad en derecho administrativo, múltiples diplomados en alta gestión, gestión clínica, gerencia hospitalaria y políticas públicas en salud y seguridad social. Además es profesora de la UNAM y expresidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Le damos la bienvenida a la doctora Lilia Cote Estrada. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con el tema, a charlar acerca de seguridad del paciente, y pues yo creo que el principio básico que nos rige, en particular a los médicos, pero en general a todos los profesionales de la salud, es el primum non nocere, ¿no? Primero, no hacer daño, y que se atribuye a Hipócrates. Entonces, en ese sentido, se puede asumir por cualquier persona que los profesionales de la salud somos competentes y responsables. Pero a la hora de que manejamos ese concepto, la seguridad del paciente toma mucho mayor relevancia. ¿Qué es seguridad del paciente, doctora? Bueno, pues realmente usted acaba de hacer alusión a primum non nocere. Si tomamos en cuenta esta premisa, de alguna manera es la parte fundamental de seguridad del paciente. Seguramente van a encontrar muchas definiciones, pero a final de cuentas, la parte más importante es evitar riesgos al paciente durante su atención médica
para que éste no tenga consecuencias, desde las más pequeñas hasta trascendentales, como puede ser dejar incapacidad o incluso muerte. Entonces, la manera de definir es realizar atención médica, previniendo los riesgos para evitar consecuencias. Ya, y definitivamente pues esto es multidisciplinario, se tiene que formar a través de equipos de trabajo y tiene que estar bien implantado esto. ¿Y cuál sería la situación actual en México y América Latina, doctora? Bueno, pues partimos desde contar con estadísticas internacionales y todas las publicaciones que hay al respecto, y me parece que hay un dato que llama la atención, y este es: de cada 10 pacientes que ingresan a un hospital, 1 puede sufrir un riesgo o evento adverso, que anteriormente se llamaba error médico. Definitivamente cambió la terminología porque pareciera que se dirigía exclusivamente al personal médico, y como bien lo acaba de mencionar, pues se refiere al equipo multidisciplinario. Entonces, eso vamos a decir que se tiene como un punto de partida. Sin embargo, hay un estudio muy interesante que se llama IBEAS, que fue realizado en varios países latinoamericanos, incluyendo México, para poder tener estos datos. Y todavía vamos un poco más, 11%, un poco más de 11%. Entonces, me parece que es una cifra significativa que tenemos que tomar en cuenta. Sí, pues con mayor razón creo que se tiene que trabajar en ello. ¿Y cuáles serían los principales retos que existen para poder fomentar la seguridad del paciente pues, en México y el resto de América Latina, doctora? Pues realmente hay muchos retos, porque muchas de las ocasiones, aunque pareciera que el trabajo en la atención del paciente es de todo un equipo multidisciplinario, la realidad es que muchas veces esto es individual. Se individualiza la atención del médico, la atención de la enfermera, la atención del directivo, cuando realmente todos tenemos que trabajar en armonía para que las acciones que se realizan reduciendo el riesgo realmente se potencialicen. Y para eso es muy importante tomar en cuenta algo que es capital, que es el liderazgo. De todos los estudios que se han mencionado hasta la fecha y de todos los esfuerzos que realizamos los profesionales de salud, se ha demostrado que si en algo podemos tener un avance mayor, será a través de un liderazgo efectivo, no de jefes que supervisen o autoricen determinadas situaciones, sino de líderes que encaucen correctamente todas las acciones que se tienen que tomar para precisamente mejorar la seguridad del paciente. Y totalmente de acuerdo, y bien dicen que un gran líder es un maestro de líderes, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que debemos empezar a trabajar más en este país y sobre todo por los datos que menciona. Por lo que veo, se han ya hecho esfuerzos en al menos ver el panorama completo, pero ¿qué otros esfuerzos en particular se están realizando hoy en día para mejorarlo, doctora? Antes de comentar un poco los esfuerzos, me gustaría todavía enfatizar con algunos datos para que podamos dimensionar la problemática. Claro, adelante. Uno de los principales eventos adversos son las infecciones asociadas a la atención de la salud, que suceden no solamente en todos los hospitales, sino en cualquier tipo de establecimiento. Y la OMS ha considerado que al año mueren 16 millones de personas por este tipo de infecciones. Y podemos hablar también de complicaciones en cirugía que no debieron haber sucedido. Puede hablarse de caídas, de úlceras por presión, que no solamente afectan al paciente, que ya es un hecho importante y trascendental, sino que afectan el aspecto financiero de las instituciones. Y por supuesto que repercute de alguna manera en los propios pacientes, en su atención. Ahora, si hablamos de esfuerzos, pues la OMS, a través de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, ha encaminado de alguna manera ciertas campañas globales y los ha mencionado como retos. Esos retos, pues hasta el momento son 3. El primero es atención limpia, es atención segura, que precisamente es para reducir las infecciones. Y con una simple acción, que es higiene de manos en el momento oportuno, con la sustancia adecuada,
se pueden reducir de manera significativa. El segundo reto es cirugía segura salvavidas, con el uso de un checklist que va a permitir al equipo multidisciplinario que atiende un paciente en la sala de operaciones evitar confusiones como paciente equivocado, lugar equivocado o procedimiento equivocado. Que pareciera algo impensable, pues sucede. Entonces, este checklist reduce importantemente esta posibilidad, más muchas otras cosas más. Y el tercer reto es prevenir la resistencia antimicrobiana. Se considera que para el 2050 se van a morir más personas por la resistencia antimicrobiana, porque los antibióticos ya no van a ser capaces de resolver los problemas infecciosos, que el cáncer. Y estamos hablando de palabras mayores. Así es. Y todo esto sucede porque hay aproximadamente 3 décadas en donde no se descubren nuevos antibióticos, pero sí las bacterias están sufriendo mutaciones que hace que los antibióticos no tengan ningún tipo de respuesta. Estamos hablando de esto de tipo global y que todos los países que integran parte de esta alianza, como es México, se han sumado a este tipo de campañas. Pero podemos hablar ahora de algo específico que en México, a partir del año 2016, se ha tratado de esforzarse más. Y es desde las metas internacionales y recientemente las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y estas acciones esenciales han cobrado un carácter obligatorio. Todos los profesionales de la salud y los establecimientos de atención médica debemos de cumplir con esto. Porque de esta manera, en estas 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente, están puestos los puntos, vamos a decir, de mayor vulnerabilidad que pueden producir eventos adversos para el paciente. Entonces, se están haciendo esfuerzos globales a la cual México se ha sumado y se están haciendo esfuerzos locales como país para tratar de que esto haya una mayor penetración y un mayor impacto en lo que hacemos como profesionales de la salud. Sí, y es definitivamente un tema complejo, en particular este último que mencionó sobre resistencia de antimicrobianos, porque ahí de veras es multifactorial. Jugamos un papel muy importante los médicos a la hora de prescribirlos y muchas veces de manera innecesaria. Así es. Pero también juega un papel las políticas públicas que puedan estar presentes y también los mismos pacientes, ¿no? Muchas veces sucede que no amerita antibiótico y si no le da un antibiótico al paciente se enojan, se molestan o no regresan, ¿no? Entonces creo que es un problema muy muy complejo y que va a valer de grandes esfuerzos para poderlo al menos avanzar, ¿no? Así es. Trabajar. Muy bien, doctora, y en lo particular, ¿no? Hablando sobre esta misma línea, ¿qué puede hacer el profesional de la salud que nos está escuchando en este momento para procurar la seguridad de su paciente? Bueno, pues realmente podemos hacer mucho. Hablábamos hace un momento del liderazgo, que es capital, porque esto va a marcar lineamientos o va a marcar directrices a realizar o va a armonizar el equipo multidisciplinario. Pero a veces no es posible. Los escenarios no son ideales. Entonces, sí como persona, sí como profesional de la salud podemos hacer mucho. Me parece que una primera pauta es que tengamos la educación adecuada y actualizada. Hay muchas situaciones que son generadas por el desconocimiento técnico del tipo de medicamento que se va a dar, del protocolo de estudio que se va a realizar, de las medidas de prevención que se van a hacer. Entonces, el profesional de salud no puede actuar en base a usos y costumbres, ni en base a lo que escucha o a lo que ve, sino realmente tiene que tener un respaldo científico que afortunadamente desde hace varias décadas nos apuntala, que es la medicina basada en evidencias. Entonces, este primer punto es capital, pero no menos importante es la conciencia, el concientizarnos como profesionales de la salud, que si no tenemos el conocimiento y no tenemos la dedicación del cuidado a nuestro paciente, podemos generar estos eventos adversos
que, como repito, pueden ser pequeños. Un paciente se nos puede caer y no pasa más allá de una pequeña erosión en la piel, o puede ser un trauma craneano con un hematoma subdural que puede morir el paciente, ¿sí? O puede ser que en un inicio se pueden equivocar del sitio de la cirugía, se dan cuenta y se corrige y no pasó nada, pero también puede suceder lo contrario. Entonces me parece que el que cada uno de nosotros nos concienticemos en la maravilla que es ser un profesional de la salud, que es precisamente dar en lo máximo la posibilidad de mitigar, de disminuir el dolor o de curar, pues esa es la función, y no vamos a someter a nuestros pacientes a un riesgo que está latente, y por no poder tener la capacidad de conciencia y de visión, no corrijamos a tiempo y logremos prevención, sino que nuestro paciente se vaya a complicar y tenga un evento adverso. Entonces, realmente podemos hacer mucho. Por eso es que en el ámbito de la educación médica hay que realmente resaltar, pero sobre todo a mí me gustaría enfatizar en lo siguiente. Tenemos que romper la brecha entre el conocimiento que nos da la evidencia y la aplicación en el lugar en donde estamos atendiendo a un paciente. Me parece que todos los profesionales de la salud nos estamos capacitando continuamente y asistimos a cursos, ya sea presenciales o digitales, y a congresos y a seminarios, pero la experiencia me ha dejado ver que muchas veces estos conocimientos se quedan ahí, en esa unidad de congresos, en ese auditorio enorme, con profesores verdaderamente, digamos que transmiten cosas importantes, pero a la hora de bajarlo a la práctica hay una enorme brecha que muchas veces se justifica porque no tengo el recurso, porque las políticas del hospital no son así, porque mi jefe no me permite. Pero precisamente dando contestación a la pregunta expresa que me hace es: cada uno de nosotros sí podemos hacer cosas importantes. Evidentemente lo ideal es que sea la organización, pero si esta por algún motivo no tiene la visión con tanta claridad, como profesionales de la salud sí lo podemos conseguir. Buenísimo, doctora. Pues realmente es apegarse a primum non nocere, y Así esto va totalmente de la mano con no nada más pues aprender, sino aplicarlo en la vida diaria, y también no estar buscando hacer medicina basada en mi experiencia, sino medicina basada en evidencia. Y con eso, pues ahí está, a todas las personas y profesionales de la salud que nos están escuchando. La doctora Lilia Cote nos acaba de pues, dar unos puntos críticos que creo que debemos de considerar muy en serio en nuestra práctica diaria. Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, sus palabras y lo muchísimo que ha aportado a través de este segmento. Al contrario, muchas gracias, y bueno, pues es un exhorto para todos los compañeros que directa o indirectamente nos dedicamos a atender a los pacientes. Pensar que en nuestras manos está la posibilidad de tener un tratamiento exitoso o la posibilidad de llevar a una situación adversa a nuestro paciente. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, que esté muy bien. Gracias.